El apóstol Pablo, entregado a su ministerio, llegó una mañana a un sitio donde se reunían algunas personas junto a un río para la oración. Era día de reposo y ahí se encontraba una mujer de Tiatira, vendedora de púrpura, y esta mujer dice que adoraba a Dios. Dice que Pablo llegó y comenzó a enseñar, y dice que esta mujer prestó atención a las palabras de Pablo y Dios abrió su corazón para que ella creyera. Y dice fue bautizado ella y también los suyos. Dice que mientras Pablo iba a ese lugar, a la oración, una muchacha que tenía espíritu de adivinación se acercó y comenzó a repetir diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales os anuncian el camino de la salvación. Y así repitió varias veces hasta que Pablo, dice, a Pablo esto le desagradó y mandó al espíritu a salir de aquella muchacha. Dice que cuando el espíritu salió de la muchacha, los amos que ella tenía vieron que habían perdido la oportunidad de gran ganancia, porque todas las personas se acercaban a ella esperando recibir de ella palabras. Las personas siempre están procurando conocer acerca del futuro, y ese espíritu de adivinación había sido quizás un buen negocio para aquellas personas. Dice que estos señores que eran los dueños de aquella muchacha comenzaron a acusar a Pablo y a Silas. Dice que buscaron a los magistrados y a las personas que estaban allí, que eran autoridades del pueblo. Dice que ellos llegaron, le quitaron la ropa y dice que golpearon mucho a Pablo y a los que estaban con él. Y que después de haberle quitado la ropa, de haberle golpeado mucho, dice que lo llevaron a una prisión y mandaron al carcelero a que los cuidara con celo. Los puso en la última celda y les puso un cepo a sus pies. Y allí quedaron presos. Ahora, lo que describe este libro de los Hechos es que Pablo y Silas, en la noche, hacían a Dios oración y cantaban himnos, y de repente hubo un estruendo en aquella cárcel y todas las celdas se abrieron. Y dice que el carcelero vino corriendo asustado y que cuando vio que todas las celdas estaban abiertas intentó matarse, pero Pablo le dijo que no atentara contra su vida, que todos estaban allí, que no había ningún problema. Y entonces este hombre dice que entró y se arrodilló a los pies de Pablo y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que este hombre, después que creyó las palabras que Pablo le dijo, fueron bautizados él y su casa. Y dice que llevó a Pablo y a Silas hasta su casa y le puso la mesa y les curó las heridas. Les curó las heridas. Pero dice que en la mañana, les voy a leer lo que dice. Dice que en la mañana los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. ¿Qué haces tú después de haber llegado a un sitio donde una persona escucha el evangelio y se convierte, es bautizada ahí su familia? Te encuentras luego frente a otra persona con espíritu de adivinación, mandas al espíritu que salga, te encuentras un grupo de personas que levantan una turba en tu contra porque estás sirviendo a Dios, y buscan a las autoridades del pueblo que no aprecian mucho el testimonio de un cristiano. Dice que ahí te desnudan, te entran a golpes después de haberte azotado mucho. Entonces pues te llevan a una prisión, mandan al carcelero a que te cuide allí con celo. Pone un cepo en tus pies. ¿Y cómo te sientes tú? Bueno, pues por supuesto que Pablo, como cristiano, hizo lo que era correcto. Allí ellos oraban a Dios y ellos cantaban himnos, adoraban a Dios y alababan a Dios a pesar de la prueba. Y esto está muy bueno, muy bonito, porque ahí Dios se manifiesta con poder y gloria y abre las puertas de las celdas. Y este hombre sorprendido y asustado, porque imagínense qué ocurre a un carcelero cuando los presos se fugan de la prisión. Pero no, los presos no se fueron de la prisión, ahí se quedaron ellos. Pero los alguaciles y los gobernantes del pueblo, que eran quienes habían golpeado a Pablo, quienes habían llevado a la prisión, ahora en la mañana temprano
les mandan a liberar. ¿Cómo te sientes tú si tú pasas por esta experiencia? ¿Verdad que es bueno salir de allí, irte a casa alegre, feliz de que te hayan dado libertad? Pablo dice que al escuchar que los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que, esto lo dice el carcelero, así que ahora salid y marchaos en paz. Así es como hacen los cristianos. Salen de la prisión después de haber sido azotados y golpeados y maltratados, salen ahora en paz. Pues miren que no. Me sorprende que la actitud de Pablo era diferente. En la prisión Pablo mantuvo la calma, testificó del Señor, oró a Dios, alabó a Dios. Pero en la mañana, mientras hubo el fruto de la conversión de aquel carcelero que reconoció que Jesucristo es el Señor y que creyó él y toda su casa, y de eso se alegraron, dice aquí que Pablo les respondió algo. Después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron y les rogaron, y sacándolos, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y dice que allí, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esto es algo muy hermoso porque ¿a dónde volvió Pablo? A la casa de Lidia, aquella mujer que el día anterior él había conocido y había testificado y ella había creído y fue bautizado. Miren la actitud de un hombre cristiano frente a las autoridades que son capaces de maltratarle, de golpearle, de desnudarle públicamente, sin celebrarle un juicio, dice allí, Pablo lo dice, sin celebrarle juicio, sin ningún tipo de sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Yo conozco las leyes y sé que ustedes han cometido un delito. Han violado las leyes de mi nación. Porque sí, los cristianos conocemos la Biblia, pero los cristianos deberíamos también conocer cuál es nuestra constitución. Las leyes que hay, las leyes que dictan los gobernantes. Y los gobernantes lastimosamente muchas veces dictan leyes, pero no las cumplen. Violan la ley. Hay países donde las leyes se violan continuamente. Como ciudadanos de cualquier nación, tú y yo, como Pablo, tenemos derechos y debemos conocer cuáles son nuestros derechos. Y podemos no solamente reclamarlos, podemos acusar literalmente a los magistrados, a los jueces y a los que representan la ley, porque ellos mismos tienen escritas leyes donde existen mecanismos para tú y yo poder ser sentenciados. Pero no pueden golpearte y torturarte y desnudarte públicamente sin juicio alguno y llevarte preso. Y luego querer soltarte encubiertamente para que nadie sepa lo que tú hiciste. Así hacen en muchos lugares. Pero conozco uno. Y en estos días he tenido que hablar con alguien que les voy a decir algo. Lo voy a decir aquí. Creo, no sé si es que es la realidad, pero muchas veces nosotros nos damos cuenta de que al compartir con las demás personas lo que la Biblia enseña, si es verdad que enseñamos lo que la Biblia enseña, tenemos que estar dispuestos a hacer como los hermanos cristianos en Berea, que ellos iban y escudriñaban para saber si lo que Pablo les había dicho era real. Y yo quiero hacerles un llamado a todos los que ven estos videos, porque una de las personas con las que he hablado, que ha enseñado la Biblia y que he llamado personalmente y le he escrito, después de haberle compartido mi opinión, muy diferente a la de él, también dispuse tiempo de lo que considero es parte de lo que hoy es mi ministerio,
Y es compartir este libro que he compartido con muchos de ustedes, los que están viendo este libro, este estudio del libro de los Hechos. Aquí vuelvo a encontrarme otro episodio más de la misma persona, el mismo Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, dispuesto a quedarse en prisión esperando a que vengan los magistrados y las autoridades para decirles que lo que habían hecho estuvo mal. Habían vivido el día anterior frente a una comunidad, a un pueblo, el alboroto, y habían sido maltratados públicamente, le habían desnudado públicamente, y sin celebrar una sentencia judicial, sin haber un juicio público, le llevaron a prisión y los metieron presos. Y ahora Pablo dice, no, yo soy ciudadano romano. Si de verdad quieren ellos sacarme encubiertamente para que la gente no sepa lo que ellos han hecho, están equivocados. Tienen que venir ellos y yo les voy a decir lo que ellos hicieron. Yo soy ciudadano romano y sin haberme celebrado un juicio, me golpearon públicamente. Sin sentencia judicial me encarcelaron y han violado todos mis derechos. La consecuencia de eso fue, o el resultado, dice que esto es algo así, le dieron la noticia a los magistrados y ellos vinieron y les rogaron que salieran de la ciudad. Que salieran de la prisión y que salieran de la ciudad. ¿Saben por qué les rogaron? Porque sabían que se habían equivocado. Es una muestra de la humildad de estos magistrados. En otros lugares hay personas que no tienen humildad y que no reconocen los derechos de los ciudadanos. Pero yo sí les digo algo. La Biblia me enseña que aunque los demás no consideren nuestros derechos, tú y yo debemos conocerlos y debemos reclamarlos. Y esto es lo que como cristianos debemos hacer en cualquier lugar donde vivamos. Aunque hay algunos que hemos emigrado por cualquier motivo, ¿saben? Los primeros que emigraron y que salieron y tuvieron que, según Jesús les aconsejó, hay algunos que han emigrado y han huido de sus países. Sí, hay algunos que huyen de los países. Otros tenemos la oportunidad de salir de nuestro país por cualquier motivo y lo hacemos. Pero los que quedan viviendo en el país donde estén, tienen igual la responsabilidad de, frente a las autoridades, vivir de manera digna y responsable delante de Dios y de los hombres. Y esto más le corresponde a alguien que sirve a Dios. Sí, alguien que proclame el Evangelio de Jesucristo tiene que saber que así como mismo enseña Jesús, que hay que darle al César lo que es del César, y es que sujetarse a las leyes y a las autoridades de los países. También a Dios hay que hacerle lo mismo. Y tú y yo, pues estamos para servirle al Rey, a Jesús. Aunque nos sometemos a las autoridades, le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este es uno de los eventos más maravillosos en los que encuentro a un hombre de Dios, un siervo, un apóstol, frente a quienes debe darle respuesta de sus malas acciones. Esta es la actitud que tú y yo debemos quizás en algún momento aprender. Dios quiere que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si no hemos entendido que como cristianos tenemos responsabilidades delante de Dios y de los hombres también, entonces Dios quiere que tú y yo pues seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto es algo que Dios debemos llegar a entender. Dios te bendiga.